Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro y bueno, pues continuamos con las clases de digestivo y cirugía general. En esta ocasión vamos a ver el carcinoma hepatocelular, ¿no? Antes de comenzar con esta clase, que es un tanto más extensa que las otras, pues déjame invitarte a que puedas visitar las redes sociales donde publico contenido médico y además, pues si tienes algo que comentar acerca de la pregunta del día, pues cada acotación es muy importante. Me gustaría poder leerte en los comentarios. Entonces, bien, vamos a hablar un poquito sobre carcinoma hepatocelular y antes de comenzar con el esquema explicativo del algoritmo terapéutico de carcinoma hepatocelular, vamos a ver esta pregunta, ¿no? Y de paso, pues repasamos algunos cuantos conceptos. Bueno, dice, paciente de 60 años con cirrosis hepática alcohólica en abstinencia desde hace 5 años. Antes de comenzar a leer todo el enunciado, me gustaría poder animarte a que cada vez que tú respondas una pregunta, pues puedas ver los pequeños detalles que tiene el enunciado. Créeme que hay mucho, mucho de donde se puede sacar de esta pregunta. Primero, la edad. La edad. El carcinoma hepatocelular, por lo general, tiene una incidencia entre los 50 a 60 años, ¿no? En fases avanzadas de la vida. ¿Por qué? Bueno, pues debido a las causas, ¿no? En los países desarrollados, en España y otros países del primer mundo, pues las causas más frecuentes son la hepatitis alcohólica, ¿no? Bueno, la cirrosis alcohólica, el alcohol, la infección crónica por el virus de la hepatitis C, y está cobrando mucha importancia el NAFLD, ¿no? La enfermedad hepática no alcohólica y asociada más que todo a síndrome metabólico, a obesidad, diabetes mellitus. Entonces, son causas que están incrementando la incidencia de carcinoma hepatocelular, pero bueno, pues son causas que producen una incidencia en edades muy tardías. En cambio, pues si hablamos de países donde la prevalencia y la incidencia del virus de la hepatitis B es muy incrementada, pues ahí la incidencia de carcinoma hepatocelular también es mucho más precoz, a edades más tempranas, ¿no? Entre los 30, 40 años de vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de estas infecciones crónicas por el virus de la hepatitis B, pues se transmiten de manera perinatal, ¿no? Y recuerda que el 90% de las infecciones perinatales por el virus de la hepatitis B terminan complicándose con una enfermedad hepática crónica, ¿no? Una cirrosis crónica, ¿no? Entonces, en este caso, pues la edad es muy importante porque nos afilia también con la etiología. En este caso, perdón, en este caso, pues nosotros vemos que está relacionado con la etiología alcohólica, ¿no? Alcohólica. Y es un paciente con un hígado cirrótico. Otro dato muy interesante, ¿no? El carcinoma hepatocelular está relacionado en un 90% de las veces con una cirrosis hepática previa, ¿no? Y en el 10%, pues con un hígado no cirrótico. ¿Qué otras causas pueden provocar un carcinoma hepatocelular? Pues cuando se asocian múltiples factores de riesgo, ¿no? Puede ser un paciente que presente una infección crónica simultánea por un virus B, virus C, además que es alcohólico, pues puede desarrollar un carcinoma hepatocelular sin tener necesariamente un hígado cirrótico, ¿no? Otros factores de riesgo, pues serían factores ocupacionales, ¿no? Como la exposición al cloruro de vinilo, o también podría ser la exposición a las aflatoxinas, la aflatoxina B, típica de infecciones por Aspergillus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cribado, ¿no? Del carcinoma hepatocelular? Como está mayoritariamente asociado a la cirrosis hepática, entonces en todo paciente cirrótico se tiene que hacer un cribado mediante ecografía. Y eso es justamente lo que nos explica el enunciado, ¿no? Que en el seguimiento semestral ecográfico se encuentran nódulos hepáticos hipoecoicos de 2 y 3 centímetros. ¿Cuántos nódulos? Dos nódulos, ¿no? Y es muy importante resaltar esto, ¿no? Porque esto nos habla de una enfermedad con nódulos múltiples nódulos. Ok, no todo nódulo hepático va a ser un carcinoma hepatocelular. También podría ser una lesión benigna, ¿no? Entonces, el cribado se realiza con una ecografía. La ecografía tiene que ver estos nódulos hepáticos hipoecoicos. eh, y bueno, pues en función de eso, pues se confirma el diagnóstico mediante un método de imagen. Es uno de los pocos cánceres, ¿no? Que no necesita en la mayoría de los casos hacer una biopsia, ¿no? Entonces, en este caso, la imagen es más que suficiente. Ahora, la imagen tiene que ser con contraste. ¿Por qué el contraste es tan importante? Porque tipo de alteraciones en el carcinoma hepatocelular son alteraciones dinámicas, ¿no? Cuando tú inyectas el contraste, por lo general, pues el contraste tiene una primera fase arterial, una fase precoz y una fase tardía venosa donde el contraste se lava, ¿no? Se va
liberando del hecho que captó ese contraste, ¿no? Ahora, el carcinoma hepatocelular es dependiente de células hepáticas, ¿no? Y el hígado está irrigado fundamentalmente por dos sistemas vasculares, ¿no? Por el sistema porta y el sistema arterial. Entonces, los carcinomas hepatocelulares por lo general asientan sobre una irrigación netamente vascular arterial. Es por eso que hay estos cambios dinámicos, ¿no? Cuando tú inyectas el contraste, solo lo va a captar en la fase arterial y no lo va a captar en la fase venosa, que es un poco más tardía, ¿no? Entonces, el dato característico para el diagnóstico de este tipo de pacientes es lo que se conoce como un lavado precoz en fase venosa, ¿no? Y la hipercaptación en fase arterial, ¿no? Siempre que veas ese enunciado, pues piensa en un hepatocarcinoma. ¿Por qué? Por su irrigación característicamente arterial. Ahora, como es una irrigación arterial, pues muchos de los tratamientos estarán dirigidos justamente a través de esta vía, ¿no? A través de este lecho, ¿no? Como los TACE, la quimioembolización transarterial, pues justamente mediante una cateterización, pues se llega al lecho tumoral y a través de esa irrigación arterial, pues se inyecta el quimioterapéutico para producir el efecto citotóxico, ¿no? Y después se lo emboliza para producir un efecto isquémico, ¿no? Entonces, eh, es muy importante esta característica, ¿no? Muy bien, entonces en este paciente nos dice que, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Primero, ¿está confirmado el carcinoma hepatocelular? Sí, está confirmado. Ok, segundo, pues, ¿cuál es el tratamiento? ¿No? ¿Qué vamos a elegir? Una vez que nosotros confirmamos el diagnóstico, es importante diferenciar, ¿es un paciente cirrótico o es un paciente no cirrótico? Si es un paciente cirrótico, pues hay que elegir el tratamiento. Y las opciones son la resección, la quimioembolización, la radioembolización o el trasplante hepático, ¿no? Nada raro que salga una de estas preguntas en EMIR, por eso es muy importante conocerla, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a pasar al algoritmo de tratamiento del carcinoma hepatocelular. ¿Cuál es el sistema que se utiliza para estadificar el tumor y darle el tratamiento correspondiente? Pues uno de los más usados es el del Barcelona Clinic, ¿no? Del Hospital Clínic de Barcelona, eh, que se conoce como BCLS, ¿no? El BCLS o Barcelona Clinic Liver Cancer, pues clasifica al carcinoma hepatocelular en cinco estadios, ¿no? El estadio 0 y el estadio A, que representarían los estadios iniciales, ¿no? Donde el tratamiento va a tener una intención más curativa, ¿no? Tenemos también los estadios B y C, donde la intención no va a ser curativa, porque en este estadio, por lo general, el cáncer ya está avanzado y no es tributario de trasplante, ni de resección, ni de ablación. Entonces, en el estadio B y en el estadio C se aplican terapias con el objetivo de incrementar la supervivencia del paciente, ¿no? Cabe recalcar que el carcinoma hepatocelular, pues es un tipo de cáncer que ha tenido muchas modificaciones en el tratamiento durante los últimos años. ¿Por qué? Porque al ser un tumor que está incrementando en su incidencia y al ser uno de los tumores relativamente más frecuentes, de hecho es el sexto tumor global más frecuente en el mundo, ¿no? Es la cuarta causa de muerte por cáncer, ¿no? Y es el segundo tumor más letal, ¿no? Va solo seguido de adenocarcinoma pancreático. Entonces, eso hace que cobra mucha importancia el tratamiento, ¿no? Y la mayoría de los pacientes en la práctica clínica, pues se diagnostican en estadios B o en estadio C de la BCLC, ¿no? Entonces, la mayoría de los objetivos terapéuticos y los cambios que han habido en los últimos años están dirigidos a estos dos estadios, ¿no? De ahí nada raro que las preguntas vayan en ese sentido, ¿no? Te pueden preguntar tranquilamente un paciente con estadio B, un paciente con estadio C, te van a tratar de hacer dudar entre esas dos opciones, ¿no? Entonces, a esto se conoce como enfermedad en estadio intermedio o avanzado, y por lo tanto el tratamiento ya no es curativo, sino es un tratamiento que tiene como intención aumentar la supervivencia del paciente. Antes estos pacientes se morían en 3, 4 meses, ahora pues con estas terapias nuevas, pues relativamente nuevas, pues la supervivencia ha incrementado a ser incluso superiores al año, ¿no? Y está el estadio D, que es el paciente que está en una etapa terminal, ¿no? Y ya no hay mucho que hacer. Básicamente el estadio D se define porque no hay ninguna terapia que se pueda hacer en este paciente, salvo que sea los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de comenzar a describir cada uno de los estadios, pues hay que tener unas cuantas consideraciones para poder recordar muy bien este estadiaje, que para mí personalmente ha sido muy difícil de poder estudiar. Entonces, eh, hay que hacerse
cuatro preguntas, ¿no? Hay que hacerse cuatro preguntas. Primera pregunta, segunda, tercera y cuarta. Así yo me lo memoricé, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta tiene que ver con la P, ¿no? P de primera, que es el performance status. ¿Qué es el performance status? Pues es ver el estado funcional del paciente, qué tan bien está, su estado general, ¿no? Eso se valora mediante varios índices, ¿no? Uno de ellos es el Karnofsky, otro es la escala de Koch, ¿no? Y sirve para ver la funcionalidad del paciente, la dependencia del paciente, ¿no? Y se clasifica en estadio 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Qué sería un estadio cero? Pues básicamente un paciente que es independiente, que hace su vida como quiere, ¿no? Que tú lo ves y es normal, ¿no? Puede correr, puede comer, puede hacer todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué sería un paciente en estadio 4? Que es totalmente dependiente, pasa todo el tiempo en la cama, necesita atención médica, enfermería, ¿no? Necesita que le ayuden para alimentarse, necesita que le ayuden para ir al baño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso, pues es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué? Si es que es un paciente con un performance status según la escala de Koch entre 0, 1 y 2, pues este paciente directamente va a entrar dentro de estas categorías, ¿no? Y si es un paciente con un performance status entre 3 y 4, pues entra dentro de la categoría D del BCLC. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente con un mal estado general, que es un paciente dependiente de las actividades, ¿no? Que pasa la mayoría del tiempo en la cama, encamado, que es dependiente de terceras personas, etcétera, etcétera, pues no va a ser candidato a recibir una terapia, ¿no? Una terapia para el tratamiento de su cáncer, ¿no? Entonces, un performance status de 3 y 4, pues directamente es un paciente de estadio D. Por eso es la primera pregunta que hay que hacerse, ¿no? Si el paciente puede recibir alguna terapia, ¿no? Y si no puede recibir, pues directamente se va al estadio D. La segunda pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Segunda pregunta es acerca del estadio Child-Pugh, ¿no? Ahora, para recordarme, yo en vez de decir child, que es con C, yo lo cambio a child, ¿no? Child, porque así se pronuncia en inglés, aunque mi inglés no es tan bueno, ya te diré. Entonces, nosotros sabemos que Child-Pugh es una escala funcional para valorar el pronóstico, ¿no? De la enfermedad hepática, ¿no? De la cirrosis. Y bueno, pues en este caso, pues nosotros podemos tener un Child-Pugh A, Child-Pugh B, Child-Pugh C, ¿no? ¿Qué era un Child-Pugh A? Un paciente que tenía 5 o 6 puntos, ¿no? 6 puntos en la escala de Child-Pugh, ¿no? ¿Qué sería un paciente con un Child-Pugh B? Sería un paciente que tiene 7, 8 o 9 puntos. ¿Y qué sería un paciente con un Child-Pugh C? Pues sería un paciente que tenga 10 o más puntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver, la mayoría de las terapias con intención curativa, pues se van a ofrecer a los pacientes que tengan estadios precoces, ¿no? Que tengan hígados sanos, ¿no? O hígados sin enfermedad hepática descompensada, ¿no? En cambio, pues las opciones se van a ir acabando cuando el paciente presente un Child-Pugh C, ¿no? De ahí que el Child-Pugh C también sería un criterio para entrar acá, en este punto, ¿no? Es muy raro un Child-Pugh C que entre acá, por lo tanto lo vamos a poner aquí en un espacio minoritario. La mayoría de estos pacientes pues entran en una escala funcional de Child-Pugh A o B, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? La mayoría de estos pacientes de BCLC 0, A, B, C van a ser un Child-Pugh A o B, y muy rara vez va a ser un Child-Pugh C. De hecho, pues, ¿a quién se les ofrece los trasplantes hepáticos? A los Child-Pugh C, pero cuando se trata de hepatocarcinoma, pues puede que el hepatocarcinoma mismo sea una contraindicación para el trasplante hepático, y por lo tanto es muy raro que estos pacientes que si tienen un Child-Pugh C sean candidatos a alguna medida terapéutica adicional. Entonces, algunos de estos pacientes, bueno, la mayoría de estos pacientes Child-Pugh C, pues entran directamente en esta categoría, ¿no? Bien, a ver, vamos a utilizar el borrador. Eh, ¿Cuál sería la tercera pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Muy bien, ahora sí. La tercera pregunta que nosotros tenemos que hacer, y aquí lo coloco, igual lo mismo, es respecto al tamaño y al número. Ok, sería importante el tamaño
Pues sí, en la mayoría de los cánceres el tamaño es un factor pronóstico. En el carcinoma hepatocelular es exactamente lo mismo. Y hay que recordar, pues, algunas cuantas cifras, ¿no? El tamaño, más que todo, si es menor a 2 centímetros, a eso se conoce como estadio muy inicial, ¿no? Otro que hay que recordar es que si es que es múltiple, tiene que ser menor a 3 centímetros para ser candidato a trasplante, eso es un criterio de Milán. Y si es que es un tumor único, tiene que ser menor a 5 centímetros para ser candidato a trasplante, y eso también es otro criterio de Milán. Entonces, el tamaño es muy importante, el número también es muy importante. De hecho, si es que por tamaño y número no entran dentro de estos criterios de Milán, eso directamente es un estadio B, ¿ya? Ahora, bueno, pues hago un pequeño paréntesis y te invito a que visites mi página de Facebook, Gerald Teching, o Twitter y también mi Instagram, donde hace pocos días pues publiqué cuáles son los criterios de Milán, ¿no? Entonces, los dos primeros criterios de Milán son respecto al tamaño y al número, ¿no? Entonces, son muy importantes para determinar el tratamiento, ¿no? Si es que no cumple los criterios de Milán por tamaño y número, básicamente se encasilla como un estadio B de la Barcelona Clinic Liver Cancer Stratification, ¿no? Muy bien. La cuarta pregunta que uno tiene que realizarse, la cuarta, es ver si es que es candidato. ¿Candidato a qué? Candidato a cirugía, o sea, en otras palabras, si es operable, candidato a resección, ¿no? Vamos a ver cuáles son los criterios de resecabilidad cuando se considera que es, bueno, de hecho, la resección quirúrgica es el mejor tratamiento que se podría ofrecer a un paciente con estadios iniciales de cáncer, ¿no? Entonces, pues vamos a buscar ver que si es que el paciente tiene un tumor muy localizado en un estadio muy precoz, pues ofrecer una resección sería la mejor alternativa, ¿no? Porque el trasplante ante la resección pues tiene más complicaciones, el paciente necesita inmunosupresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, necesita cumplir varios criterios. Entonces, si puedes ofrecer una resección, mucho mejor al paciente, ¿no? Y, o si es candidato a trasplante. Entonces, los criterios para trasplante, los criterios para resecabilidad y los criterios quirúrgicos son totalmente diferentes. Por ejemplo, de nada me sirve que el tumor sea un tumor pequeño, muy localizado y todo lo demás, si el paciente tiene una contraindicación formal para la cirugía. Entonces, ¿quién define esto? Pues lo define por lo general el anestesiólogo, ¿no? El anestesiólogo. Por lo tanto, aquí básicamente nos remitimos al tema de, bueno, pues de preoperatorio, de indicaciones y contraindicaciones para la cirugía. Esto se consideraría una cirugía mayor, de hecho, ¿no? Entonces, eso lo dejamos al anestesiólogo. Lo que le importa al especialista en digestivo, cirugía general, al hepatólogo y al cirujano hepático, pues es ver si es que es un tumor resecable o es un tumor trasplantable, ¿no? Entonces, hay criterios de resección y criterios de transplantabilidad. ¿Cuáles son los criterios de resección? Pues básicamente, si el tumor es único, es un tumor resecable, ¿no? Un tumor único es un tumor resecable independientemente del tamaño, ¿no? Si es un tamaño de 6, 7, 8 centímetros, si tiene criterios de resecabilidad, pues se puede optar por esa vía, ¿no? También es un tumor resecable aquel que no presente hipertensión portal o aumento de la bilirrubina, ¿no? Complicaciones de la hipertensión portal. De ahí que si el paciente ya presenta ascitis, ¿qué es ascitis? Es una complicación de la hipertensión portal. Entonces, esa es una contraindicación formal para la resección. Si el paciente presenta una hiperbilirrubinemia, eso significa que su hígado está funcionando mal, ¿no? Por lo tanto, posiblemente no sea un buen candidato a la resección quirúrgica, ¿no? De nada sirve resecar un tumor en un hígado enfermo si es que la enfermedad va a seguir avanzando y el paciente se va a morir en poco tiempo por alguna otra complicación que no sea el carcinoma hepatocelular. Entonces, es cuestión de lógica, ¿no? En cambio, otro criterio, otra contraindicación para la resección sería también la invasión vascular, que también es un criterio de Milán, ¿no? La invasión vascular y también que haya un remanente hepático adecuado, ¿no? Si el tumor se asienta sobre un hígado sano, entonces se puede resecar tumores más grandes. Si el tumor se asienta sobre un hígado previamente enfermo, entonces posiblemente necesite resecar menos cantidad para no alterar o no dañar la función hepática del paciente, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son los criterios de transplantabilidad? ¿No? Los criterios de transplantabilidad, pues, están definidos por los criterios de Millar, que básicamente ya hemos visto dos, ¿no? Uno, que sea un tamaño menor de 5 centímetros si es un tumor único, o si es un tumor múltiple, que no sea, que ninguno de esos tumores supere los 3 centímetros, o que sea mayor el número de 3, ¿no? Ok, otro criterio de Millan sería la ausencia, ¿no? La ausencia de invasión vascular. Si es que el tumor ha afectado alguna de las ramificaciones vasculares, pues de plano ya es intrasplantable, ¿no? Y el otro criterio es que no tenga ganglios linfáticos o nódulos linfáticos positivos, ¿no? O que no tenga enfermedad hepática a distancia, ¿no? Metástasis, ¿no? Entonces, si es que cumple esos criterios, pues es un tumor trasplantable, ¿no? Muy bien, ahora sí, una vez que nosotros hemos podido deducir todo esto, pues vamos a ver cada uno de los estadios y su terapéutica correspondiente, ¿no? Para ello, pues voy a borrar todo de plano y vamos a empezar colocando todos los estadios, ¿no? BCLC, perdón, BCLC, estadio cero, estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. Vamos a comenzar con el estadio D. ¿Qué habíamos dicho? El estadio D es un paciente que tiene un performance status de 3 o de 4 y que típicamente tiene un Child-Pugh de C, ¿no? Un Child-Pugh C, que tiene 10 o más puntos en la escala de Child-Pugh. ¿Qué hacemos con este paciente? No hacemos ninguna otra pregunta, no le decimos qué tamaño será el tumor o si presentará metástasis a distancia, no, directamente este paciente es inoperable, irresecable e intransplantable, por lo tanto, pues, y también tiene contraindicación para las otras terapias, ¿no? Para la quimioembolización, ablación, resección o para el tratamiento sistémico, y en este paciente lo único que podemos hacer es un tratamiento paliativo, ¿no? Cuidados paliativos. Quizá ese es el paciente más fácil de clasificar en una pregunta de test, ¿no? Ya de plano, si te van un paciente que es totalmente dependiente de las actividades de la vida diaria o que presenta una enfermedad hepática muy, muy, muy avanzada, ascitis, atención, refractaria, qué sé yo, o que presente una encefalopatía hepática recurrente, grave, o que haya presentado varios episodios de hemorragia digestiva previa. Entonces ya te estás dando cuenta de que es un paciente con un mal estado funcional y que con una enfermedad hepática muy avanzada, pues por lo general esas contraindican cualquier otra terapia y este paciente necesita cuidados paliativos, ¿no? Bien, vamos con el estadio cero. El estadio cero se conoce como estadio muy inicial, ¿no? Es un estadio muy inicial y se caracteriza por un tumor de menos de 2 centímetros de diámetro y por ende tiene que ser un tumor único de menos de 2 centímetros de tamaño. En este sentido, pues aquí nosotros tenemos que hacer una pregunta. Primero, ¿es un tumor trasplantable? ¿No? Si no es un tumor trasplantable, entonces nosotros tenemos que hacer una serie de preguntas para determinar eh, bueno, perdón. Si es un tumor no trasplantable, entonces la única opción terapéutica que nosotros tenemos en este caso, la mejor sería la ablación. En este caso, ¿por qué no sería trasplantable el tumor? Pues básicamente por la operabilidad, ¿no? Un paciente que tiene múltiples factores de riesgo para la cirugía, una contraindicación formal para la cirugía, independientemente de su enfermedad, pues, pero que sí pueda someterse a este procedimiento percutáneo, pues se ha visto que la ablación cuando el tumor es así de pequeñito, pues tiene buenos resultados. En un tumor menor a 2 centímetros, la ablación, pues tiene resultados similares a la resección quirúrgica y al trasplante hepático. ¿Qué pasa? Que si el tumor tiene más de 2 centímetros, pues la ablación termina siendo menos eficaz que la resección hepática o que el trasplante hepático, ¿no? Entonces, si el paciente puede ser trasplantable, entonces nosotros hacemos una serie de preguntas que vamos a ver en el estadio A, ¿no? Bien, en el estadio A, ¿qué tenemos? Tenemos dos opciones, un único o múltiple, ¿no? Y aquí nosotros hablamos de un tumor que cumple con los criterios de Milán, ya sea por tamaño o ya sea por número. ¿Qué significa eso? Que si es un tumor único, pues es un tumor que va entre los 2 a 5 centímetros, ¿no? ¿Y qué pasa si es que es múltiple? Que en cantidad, en número, es menor a 3 y en tamaño, ninguno de estos tumores múltiples superan los 3 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con el único. Pues de plano,
Si es un tumor único, la mejor posibilidad que tiene este paciente es la resección quirúrgica. Ante un trasplante hepático que supone mucha agresión, eh, tanto quirúrgica como sistémica al paciente, pues preferimos la resección hepática, que es un poquito más inofensiva, ¿no? Entonces, en este sentido, pues al paciente que tiene un tumor entre 2 a 5 centímetros de diámetro, la siguiente pregunta que tenemos que hacer es si es un tumor resecable, ¿no? En otras palabras, ¿qué vamos a preguntar? ¿Cuánto está su nivel de bilirrubina? Y cuánto está, o si tiene alguna complicación de hipertensión portal. Ahora, puede que no haya tenido ninguna complicación de hipertensión portal. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un estadio Child-Pugh A, ¿no? Y que, bueno, pues todos sus parámetros estén normales, pero tal vez el paciente está a punto de desarrollar una complicación de hipertensión portal, ¿no? ¿Cómo nosotros predecimos eso? ¿Cuál es el marcador pronóstico para ver justamente eso, ¿no? Entonces nosotros en este paciente pues tenemos que pedirle una analítica que incluya bilirrubinas y si la bilirrubina está aumentada y para medir las complicaciones de la presión portal, para predecirlas de una manera un poco más fidedigna, nosotros medimos el gradiente de presión venosa hepática, ¿no? ¿Te acuerdas que se insertaba un catéter, ¿no? Hasta la suprahepática y ahí se medía la presión suprahepática libre y la presión suprahepática enclavada y al restar esas dos presiones se obtenía un gradiente. Ese gradiente, que era el gradiente de la presión portal, pues si es que estaba muy elevado, reflejaba hipertensión portal, ¿no? La hipertensión portal se definía por un incremento de este gradiente por encima de 6 milímetros de mercurio y era clínicamente significativa cuando superaba los 10 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, cuando el gradiente de presión venosa portal es superior a 10 milímetros de mercurio, es ahí donde posiblemente el paciente vaya a desarrollar complicaciones de hipertensión portal. Entonces, aquí vamos a colocar esto, mayor a 10 milímetros de mercurio. Si es que cumple con estos dos criterios, pues este paciente no es resecable, no es resecable, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que preguntar en este paciente si no es resecable? Pues tenemos que preguntar si es trasplantable, ¿no? Trasplante, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos que fijarnos? Pues tenemos que fijarnos, pues, si el paciente tiene criterios de indicación, ¿no? Cuando nosotros indicamos un trasplante hepático, pues, recuerda que entran en la lista de trasplante cuando tienen un MELT, un índice de MELT superior a los 15 puntos, ¿no? Y también tenemos que ver si el paciente no tiene una contraindicación formal a la cirugía, ¿no? Si no tiene una contraindicación formal a la cirugía, ¿no? No contraindicación. Por ejemplo, ¿qué contraindicaciones sería? En el caso clínico que habíamos visto al principio. El paciente tenía una cirrosis hepática alcohólica. Suponiendo que el paciente siga con el hábito alcohólico, entonces, de plano, esa es una contraindicación formal para el trasplante hepático, entonces, este paciente no podría entrar en la lista de espera, ¿no? Otras contraindicaciones, pues, dependiendo de la hepatopatía, ¿no? Si es que es una hepatopatía muy grave, ¿no? O que tiene una enfermedad sistémica muy grave que contraindica la cirugía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver eso, ¿no? Si el paciente cumple con la indicación para entrar al programa de trasplante o si es que no tiene contraindicaciones para el trasplante hepático, ¿no? Y bueno, pues aquí también nosotros entraríamos con el criterio de operabilidad, ¿no? Si tiene el pase del anestesiólogo, entonces, si es que se cumple eso, pues nosotros podemos optar por esta terapéutica, pero si es que no, ¿qué opción tenemos? Pues la opción que nosotros tendríamos sería ablación, ¿no? Ablación. Bien, y bueno, pues ¿qué pasa con el estadio A con tumores múltiples, ¿no? Como en el caso clínico que teníamos, un paciente con dos nódulos, ninguno de ellos es mayor a 3 centímetros, ¿no? Entonces cumplía con los criterios de Milan por número y por tamaño. Entonces, en ese caso, pues al ser nódulos múltiples, recuerda, nódulos múltiples no pueden ser resecables, ¿no? Ya, si hay dos nódulos, por más pequeñitos que sean, pues ya no se puede resecar, ya no se puede hacer la resección quirúrgica, ¿no? Entonces, en ese caso, pues directamente nos vamos a la pregunta de ¿es trasplantable o no es trasplantable?
Si es que es trasplantable, pues nosotros hacemos el trasplante hepático y si no, ablación quirúrgica, ¿no? Hasta este punto, pues todo esto de acá, pues es el tratamiento con intención curativa. Si te das cuenta, pues estos pacientes, la intención que se tiene es liberarlos de la enfermedad, ¿no? Aumentar la tasa de supervivencia. Desde la instalación del trasplante hepático, pues la supervivencia a los 5 años ha aumentado en este tipo de pacientes al 70%. Entonces son buenas chances de supervivencia, ¿no? Incluso, pues, bueno, la mayoría de los centros opta por trasplantes con donante cadavérico, ¿no? Pero en algunos centros especializados hasta se puede ser un poco más laxos con los criterios de tamaño y de número del Milan eh, cuando se utiliza el trasplante con donante vivo, ¿no? Es mucho más raro este procedimiento, pero es plausible, ¿no? Y podría incluso aumentar un poquito más el límite de estas indicaciones formales, ¿no? Pero cuando no se cumplen estas indicaciones de los criterios de Milán por tamaño y número y no tiene resecabilidad, entonces ya estamos hablando de tumores muy grandes o estamos hablando de tumores con invasión vascular o tumores con metástasis y nódulos a distancia. En esos casos ya no es plausible un tratamiento quirúrgico y, bueno, pues ahí entramos en lo que se conoce como enfermedad en estadio intermedio o avanzado, ¿no? El estadio B, pues se conoce como intermedio, ¿no? Es un estadio intermedio y se caracteriza porque los criterios de Milán por número y por tamaño, pues no se cumplen, ¿no? Entonces, esa es la característica de un estadio B. ¿Cuál es la opción terapéutica? En estos casos no se puede hacer ni trasplante, ni resección, ni ablación, pues aquí nosotros hacemos la terapia que se conoce como TACE, por sus siglas en inglés, que en español sería quimioembolización transarterial. Su nombre mismo dice qué es lo que pasa, ¿no? Se introduce un catéter directamente hacia el lecho tumoral. Recuerda que el carcinoma hepatocelular es un tumor muy vascularizado, ¿no? Y la vascularización es predominantemente arterial, ¿no? Entonces, cuando tú ingresas con el catéter ultrafino hasta el lecho tumoral, pues ahí inyectas directamente el quimioterapéutico a ese lecho y produces un efecto citotóxico. Una vez que has diseminado el quimioterapéutico, que la mayoría de las veces es adriamicina, pues utilizas el mismo catéter para producir una embolización selectiva de ese lecho tumoral y así produces un efecto isquémico, ¿no? Entonces la quimioembolización tiene dos mecanismos de acción, ¿no? El tóxico y el isquémico, ¿no? Ahora, bueno, pues ¿cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuáles son las contraindicaciones de la quimioembolización? Pues en estos pacientes no se puede hacer la quimioembolización si su puntaje de Child-Pugh es igual a 9 o más, ¿no? ¿Qué significa eso? Estadios B muy avanzados ya no son candidatos a una quimioembolización. No se puede hacer este tipo de terapias cuando el paciente tiene ascitis refractaria. Estas son las principales contraindicaciones que me gustaría que memorices, porque tienen que ver también con las del estadio C. Tampoco se puede hacer en este paciente, por lógica, ¿no? Cuando existe invasión vascular, cuando existen nódulos o enfermedad hepática diseminada, pero la otra contraindicación, las otras contraindicaciones que son importantes serían la enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este tipo de terapias necesita el uso de contrastes intraarteriales, ¿no? Y la enfermedad renal crónica es una contraindicación para el uso de contrastes, ¿no? Y también en el caso de fístulas arteriovenosas intrahepáticas, ¿no? En este caso, pues hay un riesgo de que se produzca una ruptura o hemorragia, ¿no? Al hacer este procedimiento, se convierte en un procedimiento de alto riesgo, por lo tanto es de lógica, ¿no? Son contraindicaciones para adaptarse, ¿no? Ahora, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con los pacientes con estadio B? De C, perdón. El estadio C se caracteriza porque no cumplen con los criterios de Milán por tamaño y por número y tampoco cumplen los otros dos últimos criterios que puedes revisarlos en las redes sociales, ¿no? El tercer y cuarto criterio de Milán sería la invasión vascular, ¿no? Entonces, el estadio C se caracteriza por la invasión vascular del tumor y también se caracteriza por la presencia de adenopatías y metástasis a distancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estas dos características, hablamos de un tumor en estadio avanzado.
¿qué hacemos en este paciente? ¿Cuál sería la opción terapéutica? Ya no podemos hacer un TASE. Entonces, la opción sería tratamiento sistémico. Y en este punto, pues se han creado últimamente muchos fármacos, ¿no? Que aumentan la supervivencia y están indicados justamente en este tipo de pacientes. El de primera elección, el de primera línea es el sorafenib, ¿no? Hay otros, ¿no? Como el lenvatinib, que también es de primera línea, y otros de segunda línea, que sería el regorafenib, el cabozantinib, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante en este caso sería ver las contraindicaciones. ¿Cuándo no se realiza? ¿Cuándo no se realiza una terapia sistémica? Cuando el Child-Pugh es de 10 o más. ¿Qué significa eso? Pacientes Child-Pugh C de plano no entran acá, ¿no? Pacientes Child-Pugh C tienen una contraindicación formal para la terapia con el sorafenib, ¿no? También la citis refractaria, fíjate que es la misma contraindicación de TASE, ¿no? De la quimioembolización. Y bueno, pues esas serían las dos más importantes. Un dato muy relevante del sorafenib es que un efecto adverso es el exantema mano-pie, ¿no? El exantema mano-pie. Cuando el exantema es muy pronunciado, pues eso es un marcador de la eficacia antitumoral del medicamento, ¿no? Entonces, ese es otro dato que podría ser muy pronunciado, es muy típico, ¿no? Y bueno, pues una vez revisado todo esto, vamos a pasar a ver la pregunta y vamos a ver con otros ojos, ¿no? Este paciente, 60 años, con cirrosis hepática alcohólica, posiblemente un estadio funcional entre A y B, ¿no? Que tiene criterios bueno, que no tiene contraindicaciones para la cirugía, ¿no? La abstinencia alcohólica de 5 años, pues es más que suficiente para que pueda entrar en la lista de trasplante, ¿no? Lo que no nos dicen es su estado funcional específico, no nos da un Child-Pugh específico, no nos da un MELT específico, no nos dice sus niveles de bilirrubina, pero lo que sí nos dice, pues, es que tiene una enfermedad en un estadio, ¿qué estadio sería? Un estadio A, ¿no? De la BCLC, ¿no? Un estadio A. No nos habla ni de invasión vascular, no nos dice de tumores grandes, ni de gran número, tampoco nos habla de metástasis a distancia. Entonces, la intención del, del interrogador en esta pregunta pues es que sepas identificar qué estadio de la BCLC es, ¿no? Entonces, es un estadio A, es un estadio inicial, ¿no? Entonces, en el estadio inicial, ¿qué teníamos que ver? Si era único o múltiple. Si era múltiple, pues veíamos si era trasplantable o no trasplantable. En ese sentido, pues teníamos que ver si es que tenía MELT. Aquí no nos dicen MELT, pero tampoco nos dicen que haya complicaciones. Lo que sí nos dicen es que ha presentado una complicación de la hipertensión portal, que sería en este caso la ascitis. ¿Qué significa la ascitis? ¿No? Eso de plano, pues ya te dice que no puedes hacer algo. ¿Qué no puedes hacer? Por ser un tumor múltiple y por presentar complicaciones de hipertensión portal, entonces la resección no estaría indicada, ¿no? Ahora, la segunda opción nos dice quimioembolización del nódulo de 3 centímetros y ablación con radiofrecuencia de 2 centímetros, ¿no? La ablación podría ser posible si este paciente no cumpliría criterios de transplantabilidad, criterios de Milán, etcétera, etcétera, ¿no? Que no es el caso, no nos ha dicho que sea un tumor inoperable, ni que sea un tumor intransplantable, ni que sea un tumor, bueno, sí nos ha dicho que es un tumor irresecable, ¿no? Entonces, la ablación, no, ¿no? Y la quimioembolización, tampoco, ¿no? Tampoco estaría indicada, ¿no? Porque recuerda, la quimioembolización es un tratamiento con intención de aumentar la supervivencia. Y si puedes proponerle a este paciente un tratamiento que pueda curar la enfermedad con intención curativa, entre paréntesis, pues es mucho mejor, ¿no? Entonces aquí nos dice cuál sería el tratamiento de elección. Pues en este caso, la respuesta es el trasplante hepático, ¿no? La cuarta opción nos habla de un procedimiento similar a la quimioembolización, cuando en vez de infundir adriamicina, pues colocamos la sonda, ¿no? Colocamos el catéter cerca del lecho tumoral y descargamos partículas cargadas con nitro 90, ¿no? Justamente este es el marcador radiológico que se utiliza para hacer la radioterapia en estos pacientes, ¿no? Es una opción, pero de plano te digo, ¿no?
entre la quimioembolización y la radioembolización, pues la radioembolización se utiliza muchísimo menos, porque necesita que el paciente tenga una enfermedad hepática muy bien compensada, ¿no? Porque también requiere que no haya invasión vascular del lecho tumoral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya de pronto te digo que esta era la opción más rara de todas, ¿no? Muy bien. Espero que te haya gustado esta clase, ¿no? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues házmela saber por los comentarios y esto sería todo por esta ocasión. Que te vaya muy, pero muy bien.